Amigos y bienvenidos a su canal Historia Oscura. Hoy vamos a hablar de un tema diferente. Vamos a hablar de los velatorios, velación o velorios. ¿Qué es un velorio? Un velorio es el acto de acompañar un difunto, ya sea por 1, 2 o 3 días. Este acompañamiento se hace de familiares, amigos y consta de estar toda la noche, todo el día, alrededor de la persona ya fallecida, dentro de su ataúd, con todos los elementos de la religión católica. Pero ¿de dónde viene la tradición de la velación? ¿Por qué nosotros velamos a nuestros muertos? ¿Qué nos impulsa a hacer eso? Si quieren conocer toda esta historia, acompáñenos. En la cultura occidental tenemos la costumbre de velar a nuestros muertos. Los velorios se realizan en viviendas, hospitales, salas de cremación, funerarias. Eso con el tiempo ha ido cambiando, el lugar, todo es diferente. Depende de la cultura, depende de la tradición que se tenga en el sitio. Pero veamos un poco contexto histórico. En el antiguo Egipto, cuando una persona fallecía, se le practicaba el proceso de momificación, que constaba de extraer los órganos que ellos consideraban principales, desechar los otros, se embalsamaba el cuerpo, se le colocaban los vendajes y se enterraba, sea en sarcófago, pirámide o tumba. Entre más recursos tuviera la persona, mejor era el sepelio. Si la persona tenía deudores o acreedores, lo que se hacía era que no se dejaban sepultar. Para los egipcios la sepultura era algo primordial. Si la persona no era sepultada correctamente, corría el peligro de que no fuera al otro mundo y no pudiera trascender. Más adelante tenemos la antigua Grecia. En la edad heroica, cuando una persona moría, dependiendo del estatus, si era héroe, si era gobernante o si era plebeyo, pero lo principal era la pira funeraria. Después de ser cremado y se le coloca, qué pena, la pira funeraria se le colocaban 2 monedas de oro en los ojos, luego era quemado y se le guardaban 10 días de luto. Después de los héroes, durante la época de las polis o ciudades-estado griegas, ya todo había cambiado un poco. En Esparta, por lo menos, dependiendo del estatus que tuviera la persona. Cuando la persona fallecía, se arreglaba se le colocaban los mejores ropajes y se enterraba o se cremaba. Si el fallecimiento era en el campo de batalla, el cuerpo se enterraba en el campo y en su lugar se hacía honores con una estatua de arcilla. Tengamos en cuenta que Esparta era una sociedad guerrera y el lema cuando salían a la guerra era vuelve con tu escudo sobre él. En las otras polis como Grecia, Tebas, habían 2 tipos de velatorios, que era el privado, que se cogía el difunto solo con familiares y amigos, algo muy privado, solo los más allegados, se le acompañaba por una noche y luego se sepultaba o se cremaba. Y el público, cuando moría una persona muy importante, se mostraban sus restos para que todo el mundo lo viera y le rindiera honores. Ahora pasamos a la antigua Roma. La cultura romana copió casi toda la cultura griega, hasta el acto de los sepelios y los velorios. En Roma el proceso era un poco diferente. Se tomaba el difunto, se embalsamaba y se dejaba por 8 días, como lo digo anteriormente, siempre dependiendo del estatus social. Luego de los 8 días se hacía un gran desfile para que todo el mundo rindiera los honores al difunto y se cremaba o se enterraba. Ahora, ¿de dónde viene nuestra tradición, nuestros sepelios? Ubiquémonos, Edad Media, el oscurantismo. Esta edad se conoce como la Edad Oscura, que son 1500 años donde la cultura, la ciencia prácticamente no avanzó. Es un estancamiento que tuvo la humanidad, a eso se le conoce como oscurantismo. En esa época los médicos eran muy pocos, las personas eran analfabetas, las condiciones de higiene eran muy precarias
Inclusive, algunas personas creían que bañarse era pecado. No había crema dental, no había desodorante, no había jabón para lavar la ropa, no había papel higiénico, algo sin lo que yo por lo menos no podría vivir. Todo lo demás lo puedo improvisar, menos eso. Nada de eso lo había. Las personas, el olor corporal, olían a cadáver, literalmente. Las personas olían horrible. Y en esas condiciones, todos los olores era muy difícil identificarlo. Cuando una persona caía desmayada o se presumía que estaba muerta, no había cómo verificarlo. Por el analfabetismo que tenían las personas, no sabían que podían tomar el pulso a sus familiares y así saber si estaba vivo o muerto. No sabían que se podía revisar la respiración, nada de eso. Si una persona estaba desmayada en la calle, o está vivo o está muerto. No hay punto medio. Pagar un médico era muy costoso, sin contar que los médicos eran pésimos en esa época. ¿Qué se hacía? Se tomaba a la persona, se llevaba a la casa de la familia y se colocaba sobre una mesa. Se le daban 3 días para que se despertara. Tengamos en cuenta que no se sabía si estaba vivo o muerto. En esos 3 días la persona se podía levantar o simplemente al pasar los 3 días se sepultaba. La familia seguía viviendo normalmente. Comían alrededor del cadáver si estaba muerto, vivían, trabajaban todo. A los 3 días lo tomaban y lo enterraban. Pero ¿por qué lo de los 3 días? Los aldeanos, las personas de ciudades y los sepultureros empezaron a notar algo extraño. Cuando se hacía exhumación o se sacaban los cadáveres, se notaba que los cuerpos estaban de lado, a veces boca abajo, los ataúdes tenían aruñetazos, a veces estaban reventados a golpes, se veía el desespero de las personas. Entonces se notó que se estaban enterrando a las personas vivas. No se tiene cálculo de cuántas personas se enterraron vivas, pero se empezó a dar lo de los 3 días. Pero ¿por qué una persona podía caer desmayada en la calle sin ningún motivo? Eso no es normal. ¿Por qué una persona parecía muerta cuando no lo estaba? También tiene una explicación. En la Edad Media se usaban cubiertos, vasijas, platos de estaño y plomo. Partamos de algo básico. El estaño y el plomo son metales pesados y son metales son metales tóxicos. Cuando se almacena licor, se prepara comida, en estos materiales se generan tóxicos. Esos tóxicos al entrar al cuerpo generan desmayos y generaban estados de catalepsia. Entonces las personas caían y parecían muertas y luego se levantaban. Tengamos en cuenta que estos metales también se oxidan y consumir óxido también es perjudicial para la salud. Las personas de una condición más acomodada usaban algo que se llamaba peltre, que es una mezcla de zinc, estaño y plomo. El zinc era un elemento extremadamente raro y se le echaba en muy pequeñas cantidades. El cobre y el plomo se aplicaban en mayores cantidades. También le pasaba a la gente de alta sociedad. De ahí que los muy ricos usaran cubiertos de plata y usaran cubiertos de oro. Un pequeño dato curioso. El rey de Francia, Luis XIV, comía en vajilla de zinc. El zinc era tan difícil de extraer que era más valioso que el oro. Los invitados comían en vajillas de oro. Él usaba de zinc. Pero ¿era suficiente los 3 días de velación? No fue suficiente. Había personas que duran hasta 5 días sin levantarse. Pero no se puede tener tantos días, porque si ya estaba fallecido, el cadáver empezaba a descomponerse. Entonces, los genios de la Edad Media idearon algo. A la persona se enterraba y se le amarraba una cuerda a la mano. La cuerda salía del ataúd y se le dejaba una campanita. Si la persona estaba fallecida, movía la mano, sonaba la campanita y el sepulturero luego lo sacaba. Y bueno amigos, como pueden ver, esto de aquí viene la historia de los velatorios que realizamos hoy. En Colombia, por ejemplo, en algunas partes el velorio es algo muy solemne, todo el mundo callado, sin producir ruido, solo las oraciones. En otras partes, los velatorios o los velorios parecen una verbena. Todo ya es culturalmente, en algunas partes se hace con baile. Pero la razón de tener al difunto tantos días es por lo que les acabo de explicar. Si quieren que amplíe algún tema, déjenlo en los comentarios. Y si quieren ver más contenido, sigan en nuestro canal Historia Oscura. Suscríbete a nuestro canal, dale like, síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook,
Instagram, Twitter, TikTok como Historia Oscura. Dale me gusta y comparte con todos tus familiares y amigos. Si tienes algo que agregar, déjalo en la sección de comentarios.